Buenos días, iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo. Es grato poder estar un domingo más, verles, saludarles y a la vez también extrañarles a aquellos que han dejado su primer amor, la verdad. Pero lo importante es que nosotros seguimos como buen soldado de Jesucristo, sufriendo las penalidades, como decía nuestro hermano, las dificultades de este cuerpo mortal, como es la enfermedad, como son las necesidades económicas, entre otras. Vamos a estar meditando en el libro de Oseas 4:6. Antes de leerlo, quiero introducirme que el tema está basado esta mañana en esa palabra que la mayoría de nosotros conocemos como I, como G, como N, como O, como R, como A, como N, como C, como la letra I de un puntito, la letra D, la letra C, I de puntito y la letra A. Si me confundí en el deletreo, es que soy disléxico. La palabra es la ignorancia de las Escrituras. Ha sido una de las causas por el cual el pueblo de Dios ha sido destruido. Y este capítulo que vamos a leer del libro de Oseas en el 4:6 nos habla de eso. El profeta de Dios y Dios mismo a través del profeta quiere mostrar al pueblo que esto es serio. O sea, usted puede decir, qué aburrido ese tema. Pero cuando está escrito en la Biblia, nada es aburrido. En cambio, debe de ser algo de prevención. Y el profeta y Dios quieren mostrarnos a nosotros que la ignorancia de las Sagradas Escrituras es un grave peligro. Dice uno de los textos más tristes de la Biblia. O sea, no estamos jugando, hermanos. El profeta no estaba jugando ni Dios mismo. Y la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice la palabra ahí? Voy a hacer un paro ahí antes de seguir la lectura. O sea, no es que el pueblo no tuviera, ¿verdad?, conocimiento. El pueblo sabía las cosas básicas de qué hacer. O sea, por lo menos sabía, ¿verdad?, algo, que tenían un Dios al cual adorar. Pero dice el profeta, dice Dios, que no es que no tenían conocimiento, les faltó conocimiento. Punto seguido. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no te gustaba, te parecía aburrido, dice la palabra, yo te echaré de ¿qué dice Jehová? Del sacerdocio. Y miren, todos los que hemos sido mojados en esa agua del bautismo, somos sacerdotes, somos pueblo escogido, somos linaje, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. O sea, todos aquellos que desprecian el conocimiento, dice la palabra acá, dice Jehová también, yo lo voy a echar del sacerdocio. Y sigue ahí. Y porque olvidaste la ley de Dios, y esto es algo terrible, hermanos, porque trae consecuencias no solo para uno, sino para las generaciones de uno. También me olvidaré ¿de qué dice ahí? De tus hijos. Usted tal vez no tengamos hijos quizás físicamente, pero tiene hijos espiritualmente. Tiene a su esposo, tiene a su esposa si no es cristiano, tiene a su papá hablándolo en el sentido espiritual. Entonces, esto que vamos a tratar acá es serio. La Biblia habla mucho, o sea, si el tema que estamos abordando es hoy predicado, es porque la ignorancia de las Escrituras está reflejada en la mayoría de los pasajes de la Biblia. Hoy, esta mañana, vamos a leer varios textos para comprobar que la ignorancia bíblica es real. Isaías 1:3 dice, permítame leérselo, pero si quiere buscarlo, búsquelo. Isaías 1:3. Y este texto me parecía, cuando lo estaba leyendo, medio chistoso. Bueno, digo yo chistoso, porque dice, el buey conoce a su dueño. Nosotros tenemos en la casa dos mascotas, se llama Kira, que son como nuestras hijas, bueno, quizá para mí más, llaman perrijas, Laika y Kira. Tenemos peces, tenemos una iguana,
Tenemos cucarachas también, ¿verdad? Y un pescado en el refrigerador, que me lo voy a comer primero Dios, ¿verdad? La iguana sabe cuando Seili se acerca porque ella es la que le da comida en la boca. O sea, la iguana conoce a Seili. Se va acercando cuando Seili va con el guineo y se lo quiere arrancar de la mano. Los peces, increíblemente, cuando se acerca a alguien ahí, especialmente ella, ya están todos ahí en la puntita para que les echen la comida. Esta palabra dice que hasta el buey conoce a su dueño. Sigue. Y el asno, el pesebre de su señor. Son bestias. O sea, estos no son animales de mascotas. Son bestias. O sea, un animal, ¿verdad?, que de casa, que es como que tiene un poquito más distinto. Estos animales son unas grandes bestias. Pero saben que estas bestias conocen a su dueño. Y dice el texto ahí, tristemente, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, yo no puedo quizás meterme en el papel del profeta, pero cuando el profeta escribe esto, o sea, lo está diciendo que esto es algo serio. Si estos animales tienen conocimiento de quién son su dueño, qué triste es que aquellos cristianos que saben quién es su dueño, a quienes pertenecen, desprecian el conocimiento de Dios. Creo que reiteradas veces el predicador, el hermano, está invitando a los hermanos a que vengan, a que no dejen de reunirse, porque es Dios hablando del profeta a través de los predicadores. Dice Proverbios 19:2, se lo voy a leer, después sí vamos a ir a buscar otros textos bíblicos. Dice el texto de Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena. O sea, la enseñanza, las predicaciones, las exhortaciones, los devocionales nos ayudan a alimentarnos para poder tener un conocimiento. Porque dice el proverbista que si usted no tiene conocimiento, eso no es bueno, es un ignorante. Oseas, ¿verdad?, ya nos decía que el pueblo sin entendimiento va a caer. Oseas 13:9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Por qué se perdieron? Pregunta. Por la falta de conocimiento, por hacer la voluntad, no hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué se perdieron la mayoría que no están con nosotros hoy domingo 7 de mayo del año 2023? Porque aquí han desfilado, hermanos, a través de las aguas del bautismo, pero no están con nosotros. Porque les faltó conocimiento. Jeremías 2:8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Nosotros somos una iglesia de Cristo. Yo voy a decirlo, no me voy a jactar que estamos más cerca de la verdad. Porque no quiero ser pretencioso o quiero ser, verdad, soberbio y decir que tenemos toda la verdad. Pero hay muchos grupos religiosos que tienen cosas que no están de acuerdo a las Escrituras. Y el texto de Jeremías nos recuerda y nos dice que los que tenían la ley de Jehová no le conocieron. La gente sectaria, a la cual muchas veces nosotros señalamos con el dedo, aquellos religiosos que son idólatras o que no hacen lo que está de acuerdo a la Escritura, tristemente conocen un poquito más de las Escrituras. Se sabe en la Biblia de pe a pa. El hermano Juan Martínez nos daba una enseñanza un día de estos de principios y conocimientos básicos. ¿Cuántos se saben los libros de la Biblia? Nos preguntó el hermano de memoria. ¿Cuántas cosas básicas? Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El pueblo de judío, al igual que el pueblo de Israel, porque eran dos pueblos, después que se dividieron, fueron llevados porque les faltó conocimiento. Empezaron a adorar a otros dioses. Y tristemente dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios, este texto me gusta. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Bien, son buenísimos los hermanos muchas veces.
sin juzgar a nadie aquí de esta iglesia y de las iglesias de Cristo en El Salvador. Pero tienen una mente para hacer cosas malas, para esconderse de las cosas que andan haciendo, pero para hacer lo correcto, se quedan un poco, ¿verdad?, como admirados. Y no hacen lo correcto. Lo voy a declarar. Jeremías 4:22. La parte final dice: sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. He visto a muchos soldados caer. Muchos soldados que se las ingeniaban para hacer truquerías, para andar bajo el bajo mundo y estar en la iglesia. Pero cuando se trataba de hacer cosas buenas, no sabían qué hacer. La ignorancia de las Escrituras es el pecado más grande que puede haber en la Biblia. Uno de esos, ¿verdad?, fue el hecho de poder crucificar a Jesucristo. Permítame. Uno de esos pecados más grandes fue la ignorancia de haber crucificado a Jesucristo. Dice la palabra: prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Pedro se puso de pie en el día de Pentecostés diciendo: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La ignorancia de las Escrituras, dice Corintios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para mostrar su gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque no lo conocieron. Por la ignorancia voluntaria, prefirieron a Barrabás que a Jesucristo, que dio su vida, que dejó el trono de la gracia, que construyó este mundo con sus manos, pintó el cielo, hizo todo en la creación, pero prefirieron a Barrabás. Ignorancia voluntaria. A continuación, vamos a observar 3 puntos, de los cuales vamos a seguir abordando sobre la ignorancia bíblica. Nos hemos introducido con textos que nos aclaran cuál es el problema de la ignorancia. Punto número 1, el peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de las Escrituras. Muchos son los peligros que surgen, cuando ignoramos las Escrituras. Vamos a ver uno de ellos. Le faltó conocimiento. La falta de conocimiento mantendrá a la gente en el error. Qué triste es que a la gente que le ha faltado conocimiento se mantienen en el error. Lo he mencionado reiteradas veces. He visto cristianos a los cuales este servidor ministro, no se preocupe por la palabra, no es sectaria, que tuvo bajo su cargo a grupos de hermanos, adultos, jóvenes, y que ahora están celebrando la primera comunión de sus hijos o de sus nietos. A muchos hermanos que eran 30, 25 años de la iglesia con los mormones. Muchos hermanos con el, ¿verdad?, en el famoso Taber, 100% Taber, dicen ahora. Y no le estoy mintiendo. Se lo estoy, ¿verdad?, y le puedo dar nombre, pero no, por ética no lo voy a mencionar. 100% Taber, dicen los hermanos. Este pecado, la falta de conocimiento, le va a mantener en el error, ¿verdad?, a usted. Muchos hoy en día están en el error porque no han estudiado las Escrituras. Solamente las estudiamos el día domingo. La Biblia nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Hechos, vamos a un texto ahora. Hechos 17:11, que lo sabemos de memoria, quizás algunos. Hechos 17:11. Dice la palabra de Dios así: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así. Pablo fue a la sinagoga y ahí encontró a un grupo de personas profundamente interesadas en estudiar las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento en ese momento. Es más, se reunían diariamente para estudiarlas y determinar si lo que Pablo decía era verdad o no. Pablo se regocijaba por la manera que esta gente de Tesalónica recibió la palabra. Así que estos nobles bereanos habían animado su corazón y todos debemos imitarlos, estudiar la palabra de Dios cada día, dialogar al respecto y examinar lo que oímos. Es interesante lo que nos dice este verso. La falta de conocimiento mantendrá a la gente en el error. ¿Cuántos de hoy en día están siendo engañados? ¿Cuántos hoy en día están siendo engañados porque no estudian la Biblia? No estudian la Biblia. Hechos 17:32, ¿verdad? Estaban ahí, ¿verdad? Cuando Pablo se predica en Atenas y dice, ya te oiremos, ¿verdad? Acerca de esto otra vez cuando Pablo estaba predicándoles a ellos ahí. Muchos piensan que los bebés, hablando de otro punto, en ese mismo punto, nacen en pecado y por eso los bautizan. Ezequiel 18:4 y 18:20 nos aclara que los bebés no traen la culpa, como un grupo religioso dice que por eso tienen que bautizarlos. Dice, ¿verdad? El padre no podrá heredar el pecado del hijo, ni el hijo va a poder heredar el pecado del padre. El alma que pecare, esa morirá. O sea, si usted en el futuro, hermano y hermana que están aquí, me salen con que están, ¿verdad?, dando la primera comunión a sus hijos, o sale bautizándose ahí, ¿verdad?, a un hijo suyo, hermano, perdóneme, ¿verdad? Cuando lo veamos así y me quiera hablar, le voy a decir, hable con mi mano, ¿verdad? Y para más colmo, para que le duela, ¿verdad?, le voy a dar la espalda, le voy a decir con la mano. Porque es triste que muchos cristianos están todavía cayendo en el error porque no estudian las Escrituras. Pablo en Gálatas 1:6 decía, estoy tan maravillado, estoy tan asombrado, ¿verdad?, que de repente han caído de la gracia para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Y dice, mas si un ángel del cielo o uno de nosotros les predicar un evangelio diferente del que han escuchado, sea maldito, maldito, para la palabra anatema. O sea, si usted se aparta del evangelio, es porque no quiere estudiar la Biblia y no quiere tener conocimiento. La falta de conocimiento lleva a muchas gentes a practicar la idolatría. Isaías 44:19 dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé al fuego, y sobre las brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré el resto de él una abominación, me postraré delante. Este profeta Isaías lo describe de una manera tan gráfica que dice, me postré delante de un tronco de un árbol. Y parece chistoso, pero hay personas que adoran un árbol porque de repente se apareció una imagen y están todos postrados en ese tronco. Isaías no está escribiendo porque se le ocurrió, es Dios inspirando a Isaías. ¿Cuántas personas hoy en día no están practicando la idolatría por falta de conocimiento? Éxodo 21:4 describe gráficamente que no van a tener dioses ajenos, no se iban a inclinar ante ellos. Y hoy vamos a seguir leyendo un segundo texto con ustedes que sí es interesante verlo. Vamos al libro de Salmo, capítulo 115. Vamos a leer del 1 al 8. Solo hemos leído Hechos 17 y los demás lo hemos mencionado. Y ahora vamos a ver ese texto de Salmo 115.
Hasta un canto es el primer versículo, dice, no a nosotros, no Señor, no a nosotros, mas a su nombre, gloria, por ahí dice, más o menos. El 1 dice, Salmo 115, nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, que sea gloria, por tu misericordia y por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. El 4 al 8, subráyelo, márquelo. Grábeselo de memoria. Los ídolos de ellos, ¿qué son? Dice, ¿de qué? De plata y oro. ¿Obras de manos de quién son? O sea, no son seres, ¿verdad? Como Dios, omnipresente, omnisciente, que ha existido desde la creación, sino que fueron inventados por hombres. 5, y eso es más bonito, tienen la boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tiene pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son lo que hacen y cualquiera que confía en ellos. Como dice Shakira, somos sordos, ciegos. Y no voy a señalar otras palabras, ¿verdad? Testarudos, porque somos como ellos. Nos volvemos ciegos. No queremos escuchar el mensaje de Dios. No queremos hablar a aquellos cristianos. No queremos predicar el evangelio. Es interesante este punto. La falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pecado ha causado que muchos practiquen cosas que no son autorizadas. Les voy a leer Santiago 4:17, que dice la palabra de Dios así. 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, miren, usted podrá ser bueno de la parte exterior, puede hacer obras buenas, su corazón puede ser bien intencionado y gracias, pero si usted no hace lo que es correcto, como decía Pablo, es el pecado que mora en mí, que no lo deja a usted ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Otro verso de la Biblia dice, toda injusticia es pecado. Otro versículo de la Biblia nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, usted a veces pecamos de ignorancia porque queremos, no es porque no sepamos, pero pecamos, ¿verdad?, de ignorantes. ¿Por qué? Por no obedecer al que es Señor de señores. Punto número 3. La falta de conocimiento mantiene a la gente separada de Dios. Esto, ¿verdad?, lo podemos observar en la Biblia. Muchos no han estudiado lo que Dios quiere que haga. Se mantienen separados de Dios. Los que no estudien no sabrán lo que Dios desea, que Dios quiere que ellos, ¿verdad?, sean salvos. Muchos no saben que Dios quiere que obedezcan el evangelio. O sea, para los que estamos acá y para los que están afuera, nuestro mensaje va a ser, si usted no sabe qué hacer, nosotros le enseñamos el camino. Si usted no se encuentra, ubíquese y encuentre un mapa. Y esta mañana se lo vamos a mencionar por si usted, ¿verdad?, no conocía. Pero la Biblia dice que lo primero que hay que hacer es escuchar la palabra. Romanos 17:10 dice que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios.
Usted ha escuchado muchas veces el Evangelio, teniendo fe en Jesucristo. Juan 13:16 dice, ¿verdad?, que vino a este mundo, ¿verdad?, para todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, escuchar el Evangelio. 2, creer. Dice, arrepintiéndose de sus pecados. Lucas 13:13 dice, ¿verdad?, que tenían que arrepentirse. Número 4, confesar a Cristo como hijos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Bautizarse para perdón de pecados, Hechos 2:38. Se compusieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícense para el perdón de pecados. Por si no lo sabía, y si lo sabía, hoy se lo estamos reiterando. Muchos piensan que están bien y que irán al cielo porque hicieron buenas obras. Pero eso no es así. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Muerta. Y para ir cerrando, número 4, la falta de conocimiento mantiene a los cristianos en el pecado. Muchos cristianos están en el pecado porque no están estudiando y guardando la palabra en sus corazones. Es verdad. Pecado sería si alguien dice que nosotros acá no tenemos recursos alternativos. Por si usted dice, los hermanos, ¿verdad?, ya sé con qué me va a salir para predicar. ¡Ay, qué aburrido el hermano! Tenemos, por lo menos aquí hemos estado predicando 3 diferentes estilos de sermones. El hermano Jaime predica su estilo, el hermano Giovanni tiene su estilo, este servidor tiene su estilo, nuestro hermano Juancito cuando dio su clase también vimos que tiene su estilo, pero recursos hay. La hermana Seili, al igual que el hermano Juan, son generadores de contenido. El hermano Juancito de madrugada, nos está enviando el mensaje. La hermana Seili nos está enviando las predicaciones que edita acá con estos servidores y con los que han venido. Pero, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, a veces decimos, no, es que no hay más, ¿verdad? Y escuchamos de preferencia a Dante Hebel, escuchamos al Pastor Cash Luna, al Toby Jr. Por si usted dice que porque aquí no hay conocimiento y no hay recursos, sí hay recursos. Ahí están los sermones en YouTube, están los audios, y hay otros que han venido a predicar que se han subido. Salmo 119:11 dice la palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, muchos hermanos que no están con nosotros no están guardando los mandamientos, los dichos de Dios. ¿Por qué están bajo el mundo? Porque están tibios, porque sí saben la Escritura, pero saben que la Escritura nos acusa a nosotros. Pablo exhorta a los hermanos en la fe diciendo: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, porque no quieren guardar los mandamientos, la ira de Dios se va a manifestar, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias del error. Si usted ve a un hermano que agarra el día domingo de estos para los mormones, para los testigos, para la Josué, para la iglesia católica, ¿verdad? Hermanos, con todo el respeto, tírenle una pedrada en la cabeza, ¿verdad? Tal vez logramos, ¿verdad?, reaccionar, ¿verdad? Porque muchos conocen la Escritura, pero quieren mantenerse en el error porque la Escritura les acusa. ¿Cuántos cristianos de hoy en día están siendo fieles a Dios porque no se han preocupado por crecer en el conocimiento de Dios? Muchos cristianos no están aquí por lo mismo, porque conocen las Escrituras, pero están débiles. ¿Cuántos jóvenes están siendo engañados y caen en el pecado porque no tienen conocimiento? El mismo Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Los jóvenes adolecen, los jóvenes son presas fáciles para el mundo. Pero si no les enseñamos a guardar su palabra, entonces van a caer fácilmente. Lo que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes de las Escrituras, ¿verdad? Decíamos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todos los pasajes mencionados hablan acerca de la ignorancia por medio, ¿verdad?, de que han dejado a Dios y han hecho lo que les agrada a ellos. La Biblia exhorta a crecer en el conocimiento.
La Biblia nos dice que hay que crecer en ese conocimiento. Dice Pedro, desear, ¿verdad? Las Escrituras como leche, así como niños. La Biblia nos enseña, nos dice, como Pablo le decía a Timoteo, ocúpate de la lectura. Pablo le decía a Timoteo, preséntate como buen soldado de Jesucristo para ser aprobado. Pedro nos dice que hay que estar preparado para defender la Escritura. Nos hacen, verdad, trizas las personas que no son cristianas y nos preguntan, o que si son cristianas o no que son cristianas, pero tienen conocimiento de Dios y a veces no hayamos que responderle, no estamos listos para poder presentar defensa del Evangelio. Y para ir cerrando, ¿qué es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las Escrituras? Guarde la palabra en su corazón. Lea las Escrituras más seguido. Ame mucho las Escrituras. Dice Salmo 119, 97, así. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella medito. Yo sé que no le vamos a exigir a usted, hermano, que pase todo el día leyendo la Biblia. Hay tareas que hacer en la casa, pero por lo menos de vez en cuando, ame, ¿verdad? Así como el salmista, amar la ley de Jehová. Respete la inspiración de las Escrituras. Si no respetamos la inspiración de la Biblia, no, ¿verdad? Vamos a tener necesidad de estudiarla. Atienda lo que dice en cuanto a crecer en el conocimiento. Anhele conocer las Escrituras. Reconozca que nosotros podemos entender las Escrituras. Dedique tiempo para el estudio de las Escrituras. Reconozca que la ignorancia es un peligro grave. Pídale a Dios que le ayude a tomar en serio en este asunto de crecer en cuanto al conocimiento de la fe. Si usted dice, yo no entiendo la Biblia, es que cuesta leerla, ay, es aburrida, o como Pedro decía incluso, ¿verdad?, que había ciertas cosas que son difíciles de entender en cuanto a los escritos de Pablo. Le voy a dar un tip bien bonito que está en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Si usted dice, yo no entiendo la Biblia, me parece, ¿verdad?, muy compleja, ¿verdad?, me parece un poco aburrida, me parece que no la entiendo. Bueno, veamos Nehemías 8:8. Dice la palabra de Dios así, que ponían el sentido de esa manera que entendiesen. Leían el libro de la ley de Dios, ¿cómo dice ahí? Claramente. Hay que leer clara, no como la clara de cierto fulano, ¿verdad?, sino que claramente. Ponían, ¿qué dice la palabra ahí? El sentido, o sea, el coco, decíamos nosotros en nuestro tiempo, de modo que entendiesen la fácil, hermano, no hayan de perderse. Y vamos a cerrar con 2 versos más. Proverbios 22:6. Este texto es de niños, hermano, pero vamos a estudiarlo, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se apartará de él. Perdone que los ofenda con este versículo, porque este es un versículo de clase dominical. Si al niño en la escuela dominical se le instruye verdaderamente en la palabra, este niño no se va a perder cuando sea grande. Y para concluir, Jueces 22:10. Jueces 22:10. Dice la palabra de Dios así. 22, perdón, es Jueces 2:10, hermano, ya me fui adelante. Jueces 2:10. Dice así la palabra de Dios, hoy sí. Y toda aquella generación también fue destruida, también fue reunida, a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel. Hay muchas iglesias de Cristo en Estados Unidos que han quedado solos señores, y los jóvenes nuevos decidieron cerrar los locales, abrir otro local en otro lugar, empezar a meter la guitarra,
a empezar a meter el piano y hacer espectáculos, show, hermanos, de conciertos ahí. Eso va a pasar si no insistimos en el conocimiento de la palabra a nuestras generaciones que están hoy. Concluimos diciendo que hemos considerado estos puntos. 1, el peligro que surge cuando no tenemos conocimiento de las Escrituras. 2, lo que la Biblia nos dice en cuanto a no ser ignorantes. Y 3, qué es lo que podemos hacer para no ser ignorantes de las Escrituras. Que Dios del cielo nos ayude a tomar en serio, hermanos, el estudio de la palabra. El fin del discurso es este: teman a Dios, guarden sus mandamientos, porque esto es el fin de todos los hombres. Porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal. Mucho ánimo, fuerza para ustedes y bendiciones totales.